Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla de este lado el ingeniero Alejandro de Solar Center. Sean todos bienvenidos a este webinar. ¿Pueden confirmar, por favor, si están escuchando mi voz? Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias, Ricardo, José Luis, Benjamín. Muchas gracias, Ray, Pedro, José Ángel. Bienvenidos. Gracias por tomarse el tiempo para conectarse a estos eventos que cada semana a semana o cada 2 semanas estamos organizando con todo gusto para ustedes. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre una marca de módulos fotovoltaicos que anteriormente ya la estábamos comercializando. Sin embargo, hubo por ahí un paro de proveeduría a México por proyectos grandes que surgieron en China. Y ahora esta empresa, ET Solar, forma parte de un grupo económico mucho más grande y están enfocándose nuevamente al mercado mexicano, estadounidense y de América Latina. Entonces, es por eso que estamos retomando esta marca, que es de una calidad excelente, y vamos a estar platicando sobre las características de la compañía para que conozcan un poquito más y lo más importante, las tecnologías que nos están ofreciendo en módulos fotovoltaicos. Por ahí hay un panel muy interesante que va a gustar a mucha gente y entonces vamos a dar inicio con la presentación. Por favor, si tienen dudas, váyanlas escribiendo con todo gusto y les vamos resolviendo sobre la marcha. Y para todos los que van entrando, la presentación se las voy a enviar también al final del webinar con toda la información. Y si necesitan algo más, con todo gusto se los haremos llegar. Muy bien. ET Solar es una compañía fabricante de módulos fotovoltaicos que fue fundada en el 2015, perdón, en el 2005. Tiene aproximadamente ya 5 años en el mercado y es una de las principales proveedores de módulos monocristalinos. Este es un punto diferenciador a comparación de otras empresas, que su principal fabricación es de módulos monocristalinos. De hecho, fue una de las primeras empresas en comercializar a nivel mundial con precios competitivos lo que son los módulos monocristalinos. Como ustedes saben, y quizá los que tengan más tiempo en la industria fotovoltaica, saben que el módulo monocristalino anteriormente pues, era muy costoso a comparación de un policristalino. Entonces, esta empresa fue de las primeras en desarrollar tecnología para que los costos en producción monocristalina fueran un poco más accesibles, más económico para el nivel o el mercado mundial. Entonces, aproximadamente hace 2 años o un año y medio, nosotros comenzamos a trabajar con ellos. En ese entonces estábamos manejando módulo de 72 celdas de 320, me parece, si no recuerdo mal, en monocristalino, y 280 en 60 celdas en monocristalino también. Después hubo por ahí algunos información o noticias de la empresa hacia nosotros que se iban a enfocar más en el mercado chino debido al surgimiento de proyectos demasiado grandes y no tenían en ese entonces la capacidad de producción para surtir pues en América y en Asia. Pero ahora que forman parte de un grupo económico mucho más grande, están enfocándose nuevamente en este mercado y pues sabemos que es una empresa estable y que no vamos a tener ningún problema con temas de garantía. Bien, en características de producción, ellos tienen gestionado actualmente 1 gigawatt de plantas fotovoltaicas. Esto quiere decir que son plantas que ellos mismos han construido o que han llevado a cabo y tienen la gestión. Tenemos una capacidad de producción de 1.5 gigawatts. Esto es su máximo en capacidad de producción. Tienen en proyectos globales, proyectos que no solamente han desarrollado ellos, sino en coordinación con empresas instaladoras multinacionales, alrededor de 3 gigas, y en lo que llevan de proveedores o de fabricación, pues son 5 gigawatts en módulos fotovoltaicos suministrados. Esto nos da una idea de la capacidad de producción que ellos pueden tener y que ahora que forman parte de este grupo más grande, pues vamos a tener un mayor surtido. Bien, esta empresa también forma parte de la lista Tier 1, emitida por Bloomberg New Energy Finance. Como ustedes saben, esta lista reconoce a los principales fabricantes de módulos
y los enumera por capacidad de producción. El que está en número 1 quiere decir que es el módulo fotovoltaico, la empresa que más capacidad de producir paneles tiene. Y los que están enseguida, pues son empresas también muy grandes, multinacionales, pero con una capacidad de producción un poco menor. Esto no quiere decir que el que esté en el número 1 y el que esté en el número 20 tengan una diferencia en calidad. Esto quiere decir que solamente su capacidad de producción varía. Para que una empresa entre a la lista Tier 1 debe cumplir con varios factores. Uno de ellos, y el principal, es que debe ser una compañía bancable. Esto significa que bancos mundiales pueden invertir en ellos, más bien invertir en proyectos de instalaciones de granjas solares con la fabricación y los módulos que estas compañías producen. Entonces, para que un banco y una empresa multinacional instaladora pueda confiar en una marca, pues obviamente debe tener la calidad, las certificaciones y todo lo necesario para que se pueda invertir en proyectos de esta magnitud. Entonces no quiere decir que el que esté en número 20 sea un panel mucho más, o sea, un panel malo a comparación de los que estén en los primeros 5 o 10, solamente están enumerados por capacidad de producción. ET Solar se encuentra, si no recuerdo mal, alrededor del número 15 y las otras dos marcas que manejamos, que es GCL y Serafin, están un poco más arriba, pero no quiere decir que sean de calidades diferentes. Quiere decir que su capacidad de producción es diferente o es un poco menor. Entonces, si tenemos una marca que está en la lista Tier 1, pues nos está asegurando calidad, confiabilidad y que es una marca bancable y saludable financieramente. Dentro de que sea una empresa saludable o que sea una empresa con calidad, tiene que ver mucho con la cadena industrial que se le llama verticalmente integrada. La mayoría de las marcas que están en la lista Tier 1 se manejan de esta manera, que sean verticalmente integradas. Esto quiere decir que ellos están verificando, están monitoreando toda la producción desde el silicio, desde la obtención del silicio hasta la fabricación del módulo. Esto nos va a asegurar que vamos a tener una mayor calidad, vamos a tener una mayor productividad porque no tienen proveedores externos que les produzcan la celda, otro el silicio, sino que ellos desde el punto cero de fabricación, pues van monitoreando cada uno de la fabricación. Lo que es desde el material hasta la celda, hasta el módulo. Y dando un extra, también tienen pues un departamento, un laboratorio de investigación y desarrollo. Esto también es importante porque las empresas que invierten en estos laboratorios constantemente nos están ofreciendo productos de mayor eficiencia, de mayor calidad, de tecnologías mucho más atractivas y esto es bueno para el mercado porque como ustedes saben pues es un mercado que va a la alza y poco a poco vamos utilizando, vamos manejando productos o marcas que nos ofrecen este tipo de calidades. Por aquí estoy viendo una pregunta de Bernardo. ¿Cuándo usar un módulo fotovoltaico monocristalino contra un policristalino? Anteriormente, Bernardo, esto tenía mucho que ver con el precio. Hace algunos años, la mayoría de tanto de instaladores como de clientes elegían siempre policristalino porque la diferencia de precio sí era muy alta. Actualmente el precio ya no tiene tanta diferencia. Entonces realmente tú puedes instalar en cualquier momento cualquiera de estos dos tipos de celda. Lo que sí es que si tú tienes condiciones de espacio menores a la cantidad de paneles que estás necesitando, pues sí hay una diferencia dependiendo del tamaño del proyecto, pero sí hay una diferencia en cantidad de módulos a instalar utilizando monocristalinos. Entonces, si quieres ahorrar espacio, se recomienda más un monocristalino porque en el mismo espacio tú estás produciendo más, ya que la celda es más eficiente que un policristalino. Ese sería uno de los principales. Y el monocristalino también trabaja muy bien en temperaturas o en lugares donde tenemos temperaturas un poco altas, porque sus coeficientes de temperatura son un poquito superiores que el policristalino. Entonces, estos dos puntos serían los a tener más en cuenta cuando quieres utilizar panel monocristalino. Y el policristalino, que es un poquito más económico,
pues lo puedes utilizar a lo mejor para clientes que no tienen totalmente la inversión inicial o lugares donde el clima es normal, es estable, no hay ningún problema. Bien, continuando con la presentación, aquí ponemos o aquí marqué cuáles son los principales mercados fuera de China de ET Solar. Y en América, pues tenemos lo que es Estados Unidos, México, Caribe, Chile y Argentina. Toda esta parte es lo que actualmente ET Solar quiere, digámoslo de una manera, recuperar este mercado debido a los cambios que hubo hace algunos años que les comenté al principio. Entonces están invirtiendo nuevamente en estos mercados. Como ustedes saben, pues en México tenemos un potencial solar increíble, de los mejores del mundo, y existen millones de casas o millones de sitios donde podemos aprovechar esta energía solar. Entonces es un mercado muy atractivo, están invirtiendo mucho y de la mano con nosotros pues están trayendo estos nuevos productos. Ya pasando a las características de los módulos fotovoltaicos, vamos a manejar tres familias y estas son las características principales con las que van a contar las tres familias. Antes de poner los modelos, quiero explicar esta parte. Vamos a contar con productos bancables. Como les comenté en un principio, esto quiere decir que forman parte de la lista Tier 1. Es una empresa saludable financieramente, lo cual nos da una seguridad de que contamos con los respaldos de garantía. Vamos a contar también en todos los módulos fotovoltaicos con el test de Fotón. Fotón es un laboratorio que actualmente ya no hace pruebas, pero hace aproximadamente, me parece que son 2 años, de 2 años hacia atrás, ellos hacían las pruebas, hacían un top ranking de los mejores módulos fotovoltaicos y ET Solar se encuentra en este top, al igual que otras marcas Tier 1. Entonces también eso nos da una idea de que estos módulos pueden funcionar de manera más eficiente, ya que Fotón hacía las pruebas no tanto en laboratorio, sino en condiciones normales. Los instalaban como una instalación típica, los dejaban ahí en condiciones de lluvia, en condiciones de calor, en condiciones de frío, y con base a esto van midiendo la mejor respuesta de los módulos y hacen un top. Entonces, ET Solar se encuentra en este top. Actualmente ya no, tengo entendido que ya no están realizando o Fotón ya no realiza estas pruebas, pero los que se quedaron en esa lista pues siguen todavía siendo de los mejores módulos. También vamos a contar con una excelente potencia de salida aún en baja irradiación. Esto debido a la celda monocristalina. ¿Por qué? Porque el monocristalino, al ser más eficiente, vamos a contar si tenemos menos radiación en el ambiente, el módulo va pues a conseguir una mayor salida de potencia, aún con baja irradiación. Obviamente no va a ser lo mismo si tenemos el mejor punto de insolación o de radiación durante el día, pero sí va a ser una diferencia significativa en comparación a un módulo policristalino. Y vamos a contar también con anti-PID. Este efecto, el efecto PID, que es Potential Induced Degradation o potencial inducido por degradación, quiere decir que la celda al pasar de los años va a sufrir una cierta degradación de tanto estar produciendo energía. Este es un efecto que hace algunos años no se tomaba en cuenta, sin embargo, pues ya con todo el tiempo que tenemos o que las empresas tienen utilizando y desarrollando, verificando, haciendo pruebas, pues se dieron cuenta de este efecto y hay un certificado emitido por TÜV donde dice que si el módulo o la celda tiene una degradación por debajo del 5% en su vida útil, se le puede considerar anti-PID. No quiere decir que las celdas vayan a ser inmortales en sus 25 años de vida útil, sin embargo, su degradación va a estar por debajo del 5%. Entonces, este es un punto muy importante porque si queremos que nuestras instalaciones duren los 20 años, 25 años que estamos garantizando a nuestros clientes, pues es necesario tener estos respaldos, este tipo de pruebas de laboratorio, de pruebas de calidad y de durabilidad para asegurar a nuestros clientes esta garantía. En garantía nosotros vamos a contar con 10 años contra defectos de fabricación y 25 años de potencia lineal. Esto quiere decir que el módulo
cuando llegue a los 25 años, debe producir por lo menos el 80% de su potencia nominal. Entonces, esto es lo que nos asegura esta garantía y tenemos 10 años contra defectos de fabricación. Esto es en todos los modelos. Y pregunta Juan Humberto, 5% de degradación cada cuánto tiempo. Esto sería en total de su vida útil, Juan Humberto. O sea, en esa vida útil de los 25 años, la celda debe tener un desgaste por este tipo de efecto, del efecto de PID, por debajo del 5%. Esto, si nosotros lo viéramos a nivel microscópico en la celda, se puede observar algunas manchas o algunas microgrietas en las celdas. Y esto puede pasar con celdas que son de baja calidad, donde a los 5 años a lo mejor ya no están produciendo lo que debe producir, ya su eficiencia no da lo que en un principio se determinó. Y en los módulos que tienen anti-PID, pues nos dicen que la celda, su saturación, su vida útil, su trabajo, pues no debe afectar más del 5% de la celda de su totalidad. Esto en el tiempo de la vida útil del módulo. También vamos a contar con las certificaciones internacionales y las principales, que las dos principales son la ISE y la UL. Nosotros vamos a contar con estos certificados, todos los modelos, y el certificado BDE, que esta es una prueba alemana. Esta normatividad aplica en Alemania, pero también la anoto aquí porque nos da la idea o nos da a conocer que pues, los módulos están cualificados para introducirse en varios mercados. El sello FIDE, nosotros estamos haciendo el trámite de los modelos que estamos manejando, sin embargo, todavía no se ha emitido, estamos en proceso. Yo calculo que quizá a finales de septiembre podamos estar teniendo el sello FIDE. Y una vez que a lo mejor se recuperen los programas de cocrédito, pues lo puedan utilizar en sus proyectos. Es correcto, Ricardo, el PID incide en la potencia del 80% a los 25 años. Muchas gracias. Bien, entrando a los modelos que nosotros vamos a estar comercializando, que vamos a tener, que tenemos ya en entrega inmediata aquí en la bodega, a excepción de este último, vamos a contar con dos modelos policristalinos. Vamos a tener dos modelos policristalinos de esta marca y vamos a contar con dos modelos monocristalinos, monoperc. Vamos a tener en potencia en monoper de 380 y de 405 watts. Los módulos de 275, 330 y 380 ya se encuentran disponibles y el módulo de 405 nos estaría llegando en septiembre, posiblemente a mediados de septiembre. Ahorita más adelante vamos a platicar sobre este módulo, la tecnología que nos está ofreciendo. Y el primero que vamos a tener en 60 y 72 celdas van a ser potencias. Este módulo es un módulo estándar con la tecnología actual que conocemos en 275 watts y en 330, que 330 es un modelo que se mueve bastante. Y en 72 celdas monoper tenemos 380 watts. Y el siguiente que nos va a llegar en septiembre es de 144 celdas monoperc en 405 watts. Este módulo es una tecnología especial diferente a estos dos, la cual vamos a ver más adelante a detalle por qué es mejor, cómo nos va a poder ayudar a una mayor producción. Tenemos aquí algunas preguntas. Ray, ¿cuándo los van a tener? Bueno, los dos primeros, policristalino y monoperc 380, ya están disponibles. Y Ricardo pregunta, ¿puedo poner 4 módulos con un microinversor de 1200 watts? Sí se puede, Ricardo, siempre y cuando no superes el voltaje del microinversor. Tú puedes conectar inclusive quizá algún panel de mayor potencia, siempre y cuando no superes tanto el amperaje como el voltaje del micro. Y lo que sucede en esos casos es que tu curva de producción se va a ampliar un poquito más temprano va a empezar a trabajar y más tarde va a dejar de trabajar. Sin embargo, la curva hacia arriba no va a subir porque los microinversores pues tienen un límite de potencia de salida. El 380 queda perfecto para los micros de 1200 watts. Primeramente, hablando de la celda monoperc o la tecnología monoperc,
PERC significa Passive Emitter Rear Cell, que quiere decir emisor pasivo celda trasera. Esto quiere decir que en una celda normal nosotros vamos a tener tres capas principales. Está compuesta por tres capas de silicio, cada una con una polaridad diferente, positivo y negativo. Recordemos que es un semiconductor. Y cuando llega la radiación o la luz del sol, los electrones que forman parte de este silicio comienzan a excitarse, comienzan a moverse, causando así el efecto fotovoltaico. Pero esta celda se puede reflejar la luz del sol. Si nosotros tenemos nuestra luz, va a atravesar completamente la celda, perdiendo un poquito de radiación, atravesando un poquito la celda y perdiendo radiación. Entonces la celda PERC lo que hace es, o lo que tenemos, es que vamos a tener una cuarta capa debajo de la celda. Esto pues a nivel muy microscópico, por así decirlo, a simple vista pues no se puede ver, pero vamos a tener una capa aquí de color amarillo, que es la capa PERC, que no permite que el excedente de radiación llegue hasta la capa de aluminio. Hasta abajo de la celda hay una capa de aluminio muy delgadita después del silicio. Entonces esta capa PERC lo que va a hacer es que cuando lleguen los rayos del sol, en lugar de atravesar la celda, va a rebotar hacia arriba, consiguiendo así un poquito de mayor potencia. Por eso los módulos PERC son más eficientes en el mismo tamaño, con la misma cantidad de celdas, por este tipo de tecnología. Eso es lo que hace la capa PERC, es muy sencillo, y esto no puede ser significativo en proyectos a escala mediana o a escala grande, porque pues, este 2% de diferencia de eficiencia, pues a gran escala sí representa mucha energía y sobre todo mucho ahorro. Los módulos PERC son más eficientes en entornos de poca luz, nublados o durante las primeras y últimas horas del día, debido a la longitud a la longitud que nos llega desde el sol. Como les comento, en la mañana tenemos radiación, no tanta para que el módulo produzca su máxima potencia, pero lo que llega, la celda PERC lo va a estar rebotando hacia arriba de la celda y va a estar produciendo un poquito más de energía. Algunas otras características, menor pérdidas de radiación y aumento de la eficiencia. Vamos a tener un menor calentamiento del módulo y mejor rendimiento en días nublados o de poca luz. Aquí tuve un error de dedo. En poca luz. Entonces, estas son las principales características de la celda monoPERC, la cual la vamos a tener en el modelo de 380 watts de 72 celdas. Y entrando a las características de este modelo muy especial, modelo de 405, primeramente tenemos que analizar cómo funciona un módulo estándar, los que actualmente conocemos, sea de 72 o 60 celdas. En los módulos, todas las celdas van a estar conectadas en serie. Vamos a tener aquí aproximadamente 6 cadenas de celdas, sean de 10 o sean de 12. Y nosotros vamos a tener esta cadena, lo cual, si a una celda o si a una parte del panel le da un poquito de sombra, va a interrumpir todo el trayecto de la energía o va a reducir el rendimiento de todo el panel. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque pues están todas conectadas entre sí, llegan a un mismo punto y es como si tuviéramos una cadena o un string de módulos. Si a uno le da sombra, sabemos que nos baja la eficiencia de todo el string. Pasa exactamente lo mismo dentro del panel. Cada celda es como si tuviéramos un pequeño panelito y si le da sombra, pues nos va a afectar a todo el panel. En el módulo fotovoltaico de 405 watts, vamos a tener una división en el centro y en pocas palabras vamos a tener como si fueran dos módulos en uno. Va a estar dividido. A este tipo de tecnología se le conoce como Hall cell o celda cortada. ¿Por qué? Porque nuestra celda normal va a estar dividida. Si ven aquí la diferencia en el diseño de la celda, pueden ver que aquí se encuentra cuadrada y en el módulo HAL
tenemos la celda un poquito más pequeña, por eso es de 144 celdas, porque vamos a tener 144 celdas, 72 arriba y 72 abajo, haciendo así como si tuviéramos dos módulos en uno. Es por eso que en prácticamente el mismo espacio nosotros estamos produciendo hasta 405 watts. Entonces, este módulo nos va a estar llegando en septiembre, ¿sí? Para que estén ahí al pendiente. ¿Para qué nos va a ayudar este módulo? Para el tema de sombras, como lo explicaba hace un momento. En un módulo estándar tenemos sombra en un espacio y nos va a afectar todo el panel. Sin embargo, en el de 405 vamos a tener sombra en este espacio, la parte de abajo, en la parte de arriba, y el módulo va a seguir trabajando en la mitad de su número de celdas. Ok, las dimensiones son muy similares, no es tan diferente a uno de 72 celdas, si acaso varía unos 5 centímetros, ahorita los checamos en la ficha técnica. Y vamos a contar nosotros con una medida en milímetros, 2015 milímetros por 1002 milímetros, que son 2 metros por 1 metro. Esta va a ser la medición la medida, perdón, de este módulo. ¿Correcto? Entonces, estas son las medidas físicas del módulo de 405. ¿Correcto? ¿Qué pasa con los puntos calientes? Esa es una muy buena pregunta, Francisco. En un módulo, si nosotros tenemos sombreado, vamos a regresar acá donde tenemos los diodos. Si nosotros tenemos un sombreado en un módulo estándar, por mucho tiempo, por tiempos muy prolongados o una sombra muy significativa, nuestro módulo, nuestra celda en esta parte, como no está fluyendo la energía correctamente, va a generar puntos calientes. Esto en menor escala no hay tanta afectación, pero si es una sombra que esté durante mucho tiempo o si es una sombra muy grande que abarque mucho espacio del panel, nos genera calentamiento, y si es un módulo que quizá no sea de buena calidad o quizás un módulo bueno pero que tiene mucho tiempo así con sombreado, nos genera puntos calientes. Si nosotros lo viéramos con una cámara termográfica, podríamos ver puntos calientes en el módulo cuando le da sombra porque genera resistencia no tener un fluido completamente libre de las celdas. Entonces, en el módulo de 405, claro que puede pasar los puntos calientes, sin embargo, sería la mitad del módulo. Si a esta parte le da sombra, nos va a generar puntos calientes, pero el módulo, si lo vemos físicamente, tiene dos cajitas. Aquí en el diagrama lo ponen los diodos aquí en diagrama eléctrico, pero físicamente el panel cuenta con dos cajitas y sus cables positivo y negativo. Esto quiere decir que estos diodos están dividiendo, los dos diodos, las dos cajitas de diodos están dividiendo el panel en dos. Entonces, claro que sí, vamos a tener pequeños puntos calientes en esta zona, sin embargo, no nos va a afectar la parte de arriba. Entonces, esa es una de las ventajas de tener el módulo dividido en dos partes. Bien, pregunta Luis, CFE pide las certificaciones UL e IEC, si no cuenta con las certificaciones, ¿por qué no las encuentra en la página de Tesola? Ok, las certificaciones te las podemos compartir, Luis, las tengo yo. Y en la página de Tesolar la están actualizando, tengo entendido. Tiene por ahí algunas desactualizaciones, pero yo te los puedo compartir sin ningún problema para que puedas hacer el trámite de interconexión. Entonces, viendo más a detalle la celda de la celda half cell, esta es la celda estándar y aquí vamos a tener un corte de la celda, lo cual nos permite tener las 144 celdas actuando de manera independiente las dos partes del panel. Entonces, este panel la verdad es que es muy atractivo. Con 3 módulos se están instalando ya más de 1 kilowatt para estos proyectos pequeños o proyectos donde no contamos con el espacio necesario para instalar módulos estándar o módulos de 72 celdas.
Este módulo se presta bastante bien. Lo puedes utilizar con microinversores o con inversor central y vas a tener una mayor potencia, inclusive en menor espacio que un módulo estándar. Bueno, comenta Ernesto que en Guaymas no hacen revisiones por ahí la CFE. Bueno, eso sabemos que dependiendo del sector de CFE, te piden lo que ellos quieren. De hecho, en el manual de interconexión no menciona que tengas que entregar certificaciones del módulo, solamente de los inversores. Las conexiones, las conexiones son iguales, vamos a contar con conexiones tipo multicontact MS4, es la conexión estándar, entonces vamos a tener este tipo de conexión. Juan pregunta, en caso de sombreado parcial, ¿nos afectaría solamente watts y no voltaje? Bueno, cuando tiene sombra, lo que se baja o lo que bajan los dos parámetros, tanto amperaje como voltaje. Entonces, por ende, sabemos que sabemos que volts por amperes nos da watts. Entonces, sí bajaría la potencia. Sin embargo, no va a bajar como si le diera sombra a todo el panel. Esta es una de las ventajas. Ok, los parámetros eléctricos del módulo D405 los vamos a tener aquí. Vamos a tener con un voltaje en circuito abierto de 49.4 y una corriente en cortocircuito de 10.15. Y ya en funcionamiento con el inversor vamos a tener un voltaje ya en circuito cerrado de 41.9 y un amperaje de 9.67. Entonces estamos dentro del rango de la mayoría de los inversores. Sin embargo, también es importante mencionar que los inversores también están actualizando ya sus parámetros de entrada a mayor amplitud, mayor voltaje de entrada, mayor amperaje, porque los fabricantes pues saben que los módulos están avanzando constantemente y pues los inversores deben ser compatibles en estos parámetros eléctricos. La eficiencia que vamos a tener en este módulo, aquí lo podemos ver, es una eficiencia de 20.06. Este es el módulo con más eficiencia que vamos a estar nosotros manejando y el max de mayor eficiencia que hemos manejado hasta ahora. Anteriormente, ustedes se recuerdan, hace algunos 2, 3 años, la máxima eficiencia era de 16.6 en los módulos de 270, 280 y ahora pues ya estamos llegando a eficiencias del 20%. Si un módulo fuera 100% eficiente, tendríamos 1 kilowatt en un módulo de 1 metro por 1 metro. Quizá en algunos 10 años podríamos tener ese tipo de tecnología. Eduardo, no tenemos existencia todavía, pero nos estarían llegando en septiembre. No sé si a mediados o a finales de septiembre se hizo un pedido de este módulo. Entonces, pues va a ser muy atractivo por ahí para todos. Juan, yo ya no consideraría el nominal a 24 volts en estos módulos, digo, sobre todo para sistemas autónomos, porque pues casi te da 50 volts. Quizá en algún controlador tipo MPPT lo podrías utilizar, pero para sistemas a 24 yo te sugiero que sigas utilizando un módulo estándar. Bien, ¿en qué se ve reflejado todas estas tecnologías, toda esta mejora de eficiencias, de calidades? Pues, a final de cuentas, pues más ahorro de dinero, hasta un 7% utilizando módulos monocristalinos, más potencia de salida, de un 3 a un 5% de potencia más de salida. Y a lo mejor suena poco, pero pongamos un ejemplo de una planta de 100 kilowatts, pues vamos a tener 105, 110 kilowatts en potencia. Esto, pues ahorrando espacio. Ahora imaginemos en una planta de tamaño gigawatts, pues es un mundo de módulos fotovoltaicos. Bien, vamos a tener aquí, hay un pequeñito error, dice 30 años de garantía, son 25 años, pero lo que sí nos aseguran es que puede tener una vida útil de incluso hasta 30 años los módulos monocristalinos. ¿Por qué? Porque el silicio es más puro,
vamos a contar con mejores coeficientes de temperatura y sobre todo el efecto anti-payde. Vamos a tener una mejor tasa de retorno, hasta un 2.5% mayor a un policristalino en el retorno de inversión. ¿Por qué? Porque vamos a producir más energía, necesitamos menos cantidad de paneles y pues esto impacta directamente estos puntos que acabamos de mencionar. ¿Por qué vamos a tener una mayor productividad? Bueno, ya lo comenté, desde que se obtiene el silicio, la celda, pasando por la mano de obra, pues se hace con una fabricación mucho mayor que el policristalino, y después de los 25 años nos garantizan que vamos a tener hasta un 83.8 de producción del panel desde el día 1 hasta después de los 25 años, a diferencia de un policristalino. Ok, pregunta José de Jesús, ¿en qué laboratorios o cómo se justifica? Bien, existen principalmente dos laboratorios, José, que es los laboratorios TUV y los laboratorios de UL. El UL principalmente es para cuestiones de seguridad, el UL 1743, si no recuerdo mal, y laboratorio IEC, laboratorio TUV, certifica bajo el estándar IEC. El IEC también tiene un estándar de seguridad, pero también tiene el estándar de eficiencia, que es el IEC 61215. Ese estándar es el que nos justifica, el que se somete el resultado del sometimiento a los laboratorios, y pues es donde ellos calculan la eficiencia, donde calculan la durabilidad. Los paneles se someten a pruebas también de durabilidad, por ejemplo, pruebas de vibración, pruebas de alta radiación, los meten a cámaras de radiación, le lanzan radiación inclusive mayor a la que tenemos en el ambiente, pruebas de salinidad, pruebas de temperatura. Entonces, todos estos resultados se plasman en las pruebas que realizan estos laboratorios. En China hay un laboratorio TUV y Serafin está en las instalaciones de Serafin. Entonces, Serafin certifica o prueba la mayoría de las marcas procedentes de China porque ellos tienen el laboratorio en sus instalaciones. Ellos son, pues, se puede decir que los dueños de este laboratorio. Sin embargo, pues sí tienen ahí personal ajeno a ellos para que no haya ningún tipo de malos entendidos o por ahí cruces de que sus paneles los puedan eh, subir o modificar sus rangos, pero ellos tienen el laboratorio. Serafin prueba la mayoría de los módulos, les hace los test en TUV, ellos tienen el laboratorio TUV. Pregunta José Luis, ¿existe algún controlador de panel para un solo panel 405 para USB? ¿Podría ser algún controlador MPPT, José Luis? Nada más sería cuestión de revisar los parámetros, porque algunos te limitan. El que manejamos nosotros, el de 60 amperes, si no recuerdo mal, te soporta hasta 400 watts para trabajar a 12 volts. Entonces sí podrías usar un módulo de estos. No importa que haya ahí 5 watts de variación. En el manual viene la información sobre todo de cómo debe tratarse el módulo ya en la instalación. En los reportes o en las pruebas de eficiencia es donde viene ya la información que les acabo de comentar. Si alguien tiene algún punto que quiera comprobar, pues lo podemos compartir. Bien, ya para finalizar, vamos a presentar algunas referencias de instalaciones de T-Solar. No son muchas, pero son algunas pues importantes que ellos tienen. Esta instalación es en un invernadero y se realizó con módulos de los que no tienen marco. Estos módulos todavía no los tenemos, pero lo vamos a tener quizá próximamente. Yo creo que el siguiente año podremos ya estar incluyendo módulos sin marco. Esta es una instalación de ET Solar. No recuerdo, perdón, no anoté aquí la capacidad, pero aquí podemos observar que el tipo de estructura es diferente a la estructura de los paneles con marco. Esta es una planta de 1 megawatt en Alemania que se hizo desde mayo del 2006
en Alemania de 1 megawatt pico. Esta es otra planta en Alemania que se hizo en 2011 de 280 kilowatts. Puede ser un poquito más comercial. Esta se realizó en Australia de 24 kilowatts. Aquí pues sí podemos ver que es un sistema totalmente residencial. Y se realizó en el 2013. Y esta es una planta que tienen en Chile de 23.2 megawatts en los Andes, ya a nivel utility scale. Bueno, voy a contestar las preguntas que estuvieron preguntando ahorita y si tienen más, por favor anotarlas para responderlas antes de despedirnos. Francisco pregunta, ¿en microinversor para usar este módulo no se tiene en catálogo? Sí, en los Enphase te pueden soportar hasta 400 watts. Obviamente este 405 lo puede soportar mientras no superemos el voltaje de entrada. Esto es importante porque incluso un microinversor de a lo mejor menor potencia, siempre y cuando no supere los parámetros eléctricos como voltaje y amperaje, puedes conectar un módulo aún mayor de potencia. Es como lo que haríamos en un inversor de string. Estamos sobredimensionando para compensar cualquier tipo de pérdida. Obviamente nuestra potencia de salida no va a ser mayor a la nominal del microinversor, pero vamos a ampliar la curva, la vamos a ampliar hacia los lados. Va a ser mayor en la mañana y mayor en la tarde. Esa sería la ventaja. Estaría produciendo más tiempo durante el día. Entonces el Enphase sí te puede soportar módulos de hasta 400 watts. Sí, las fichas técnicas se las haré llegar también junto con la presentación. Y Francisco, ¿qué estructura o bases estaría empleando para estos módulos? Bueno, para el de 405, posiblemente, esto ya lo checó por aquí mi compañero que se encarga de todo lo que es ingeniería de producto. Entonces ya revisaron que quedan perfectamente, tanto el grosor, es de 40 milímetros de grosor, con los clamps y con los accesorios de estructuras. O no sé si te refieras a los módulos sin marco, Francisco. Los módulos sin marco utilizan, es un tipo de agarre de plástico o de plástico con tipo de goma y ahí es donde se soportan estos módulos. Sin embargo, pues todavía no lo tenemos nosotros en los catálogos. Quizá en algún tiempo, no sé, el siguiente año, pues posiblemente podríamos tener ya la tecnología de módulos sin marco. Bien, veo que están escribiendo más preguntas. Sí, Francisco, las estructuras que manejamos actualmente van a ser compatibles con el módulo de 405. Quizá te pueda sobrar un poquito de espacio, te va a sobrar menos espacio hacia los lados de los rieles, pero los rieles vienen con 20 centímetros más por ejemplo, para el de 4 módulos viene a 420 y te sobra todavía un espacio hacia los lados. Posiblemente con el módulo de 405 te sobre poquito menos espacio, pero aún así va a caber ahí. Ok, y bueno, como estamos retomando nuevamente eh, el tema o más bien la marca ET Solar, pues tenemos ahorita una promoción muy atractiva de el pallet en 28.5 por watt, en módulo de 330 ET Solar, en la compra de sus inversores Fronius. Entonces, si tienen un proyecto con inversores Fronius o están por ahí negociando con algún cliente que quiera un inversor de calidad, pues pueden aprovechar y tomar esta promoción del módulo de 330 ET Solar, del cual ya estuvimos hablando. Pues tiene una vigencia hasta el 31 de agosto o hasta agotar existencias. Y si requieren más información, pues se pueden comunicar con su asesor de venta para que les platique por ahí más detalles de la promoción. Entonces, este sería nuestra promoción de relanzamiento nuevamente de este módulo ET Solar, que es muy bueno. Y cualquier duda, información extra que necesiten, información técnica, fichas técnicas, se las haré llegar. Les enviaré la presentación, la grabación y
Si necesitan alguna información más puntual, pues se pueden comunicar conmigo. La promoción se las hicieron llegar a su correo, si no, yo se las adjunto también cuando les envíe la información. Por ahí les dejo mi correo para cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias por conectarse. A nosotros nos agrada mantenerlo siempre, pues mostrándole los nuevos productos que nos están llegando, información importante para la industria, información valiosa como configuraciones, información también de cómo va el mercado, cómo van las estadísticas, por ejemplo. Muchísimas gracias. Estén atentos. La siguiente semana tendremos un tema muy importante que es sobre las estadísticas de generación distribuida del último semestre, de este primer semestre del 2019. Por ahí nos va a estar acompañando nuestro director, el CEO de Solar Center, en esta presentación. Entonces, estén atentos para ver cómo salió cada uno de sus estados en cuestión de generación distribuida. Ya les haremos llegar toda la información. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Les mandamos un cordial saludo de parte de todo el equipo de Solar Center y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.